Bienvenidos nuevamente a este su curso de Derecho Administrativo 2, Derecho Vicarial. En el día de hoy vamos a hablar sobre la sustanciación del procedimiento administrativo. Como siempre, está para ustedes la profesora Judita Astorreaga. Hay que señalar que para poder hablar de la sustanciación del procedimiento administrativo o la fase de sustanciación, tenemos primeramente que hablar sobre una definición de este término. Tenemos que establecer que la fase de sustanciación es la fase a través de la cual la administración recaba la información relevante para decidir el procedimiento, tanto de oficio como mediante la participación de las partes. Tenemos que establecer que en el caso del procedimiento autorizatorio, eso significa como por ejemplo cuando queremos en la práctica iniciar un procedimiento donde se quiera buscar la obtención de un contrato de ejido, de arrendamiento de ejido por medio de un municipio o cualquier tipo de autorización, como en materia de un procedimiento que a nivel municipal se puede llevar en lo inherente a licencia de licores. Se tiene que señalar que este tipo de procedimientos inicia a instancia de parte. No todo procedimiento, y eso quiero dejarlo muy claro, tiene sustanciación, dado que hay procedimientos que más adelante abordaremos cuando estudiemos con mayor detenimiento los procedimientos especiales, que son decididos por la administración con la información existente al momento de dar inicio del mismo. Situación de que no necesariamente todos los procedimientos tienen una fase de sustanciación, pero en la práctica, cuando dicha fase de sustanciación se dé, pues la parte interesada o la misma administración pues tomará sus debidas medidas para recopilar mayores elementos de convicción. Debe señalarse que existe un segundo término o una segunda definición que pudiera hablarnos con mayor concreción sobre lo que es el acto de la sustanciación. Tenemos que establecer que para la doctrina se entiende la sustanciación del procedimiento como el conjunto de pasos por medio de los cuales la administración obtiene la información necesaria para decidir el procedimiento que ha iniciado. Eso significa son un conjunto de pasos, es como una receta, como una bitácora que la administración pública decide seguir para poder recopilar información de aquel procedimiento que ha iniciado o que inició de oficio o se inició a instancia de parte. Esa información puede ser aportada de oficio, es decir, la misma administración puede encargarse pues de recopilar la misma o a través de pruebas acordadas y evacuadas por ella como consecuencia de su potestad inquisitiva. Eso significa de que puede, lógicamente, también, aún no obteniéndola de oficio, puede obligar a las partes a que las mismas colaboren con el procedimiento en esta fase de sustanciación para ya poder tener los suficientes elementos de convicción, o puede ser también por medio de consecuencia de alegatos y pruebas introducidos al expediente por las partes. Debe reseñarse que la sustanciación tiene tres finalidades en específico. Por ejemplo, tenemos que decir de que la sustanciación sirve para demostrar el principio de la buena administración. ¿Y qué significa hablar del principio de buena administración? Bueno, la misma busca adoptar buenas decisiones y debe contar para poder tomar buenas decisiones con la mayor información posible y, lógicamente, dicha información, ¿cuándo se puede recabar? En la fase de sustanciación. Tenemos que señalar que como una segunda finalidad, la sustanciación busca fomentar la participación ciudadana en la actividad administrativa porque se llama a que no sea solamente la instancia administrativa, a que no sea solamente la administración pública la que participe en los procedimientos, sino que exista una corresponsabilidad tanto de la administración como de los particulares para poder enriquecer con suficientes medios y elementos de convicción la fase de sustanciación. Por su parte, una tercera finalidad, que significa que no solo la sustanciación debe permitir a los interesados exponer alegatos y pruebas en su defensa, sino también en materia sancionatoria, por ejemplo, la cual estudiaremos con mayor detalle más adelante, la administración permite a que pueda establecer si existen pruebas suficientes para poder reseñar una posible responsabilidad o culpabilidad del sujeto investigado en estos procedimientos en materia sancionatoria. Podemos mencionar procedimientos en materia sancionatoria importantes, podemos mencionar, por ejemplo, en materia de lo que son las investigaciones administrativas llevadas a cabo por la Contraloría General de la República o el Sistema Nacional pues, de Control Fiscal. Tenemos, por ejemplo,
los procedimientos llevados a cabo por el Ministerio del Trabajo en materia de ver o no el cumplimiento de su normativa, en materia tributaria. En fin, hay muchos procedimientos que a la hora de la verdad son de importante estudio y análisis por parte de los particulares y por parte de la administración y ver cómo estos elementos de convicción que se pueden recabar en esta fase de sustanciación juegan un rol preponderante. Debe reseñarse que la sustanciación se fundamenta en una serie de principios. Tenemos que establecer que está la verdad material, es decir, se busca por medio de los elementos de convicción obtenidos de la sustanciación llegar a una verdad, pero es una verdad más allá de ser una verdad procedimental, es llegar a la verdad material o como es mayormente conocida, la verdad verdadera. A su vez se habla de esa potestad inquisitiva que caracteriza pues, a la administración pública, de que ella es la directora de su proceso, que por más que las partes en el procedimiento participe, lógicamente es la administración pública quien va dando los lineamientos o va estableciendo las riendas de este camino que se sigue pues, en el procedimiento y lógicamente se busca el hecho de lograr una buena administración, porque bueno, teniendo la verdad y teniendo una buena dirección, vamos a tener como consecuencia una buena administración que lógicamente se va a ver reflejada en la sustanciación. ¿Y cómo se va a caracterizar esta buena administración? Bueno, cumpliendo con los principios constitucionales consagrados en la norma fundamental, como es la Constitución, donde se habla que la administración pública se tiene que regir por una serie pues, de principios y estos son aspectos que deben ser tomados en cuenta al momento de estar impulsando la fase de sustanciación en un procedimiento administrativo. Hay que reseñar que la verdad material, volviendo a hablar de ella, supone que la administración no puede limitarse a decir el procedimiento base en lo alegado y probado por las partes del procedimiento, sino que debe llevar a cabo actividades necesarias para la obtención. Eso significa que la administración en esta fase de investigación tendría que ir mucho más allá de lo que evidentemente puede estar reposando dentro del expediente administrativo para tratar de construir esta verdad material o como ya lo dije pues al inicio de esta lámina, esta verdad verdadera. Hay que reseñar que la sustanciación tiene unos fines básicos que los podemos establecer en dos, pero son dos fines que de manera coexistencial se necesita el uno al otro. Primero, el primer fin básico de la actividad administrativa es que se base en la mejor información disponible, garantizando de que exista la participación ciudadana y el ejercicio del derecho a la defensa de los interesados. ¿Qué se busca en esta fase de sustanciación? Que haya un debido derecho a la defensa, donde las partes puedan presentar todos sus elementos de convicción, pero que se le permita participar. Y segundo, debe de establecerse de que se tiene que buscar de que no se vuelva un camino complejo. ¿Qué significa esto? De que la información mínima indispensable es la que tiene que ser tomada en cuenta por la administración para cumplir los fines de la sustanciación para que la misma pueda enaltecer ese precepto de la simplificación administrativa. Entonces podemos hablar de que participación ciudadana y simplificación administrativa son los dos pilares fundamentales o fines básicos de la sustanciación. Debe reseñarse de que en Venezuela, aún teniendo pues una vasta normativa en materia de sustanciación, porque tenemos a la ley de simplificación de trámites y lógicamente tenemos a la ley orgánica de procedimientos administrativos, encontramos de que existe como una disparidad. ¿Y por qué existe pues una disparidad? Porque como se nos otorga o como se observa la sustanciación consagrada en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que tenemos que recordar que es del año 1981, eso significa que es una norma de naturaleza preconstitucional, la misma puede contrariar al principio de la administración vicarial. ¿Y qué significa hablar del principio de administración vicarial? De que ella puede violentar el principio de simplificación administrativa conforme a su regulación, que es la ley de simplificación de trámites. Recordemos que la ley de simplificación de trámites administrativos es un logro del año de 1999 que ha tenido reformas posteriores, pero la misma, lógicamente, establece que las formalidades en los procesos tienen que ser menos sacramentales y tienen que buscar, lógicamente, que es una finalidad, que es celeridad, simplificar y, lógicamente, crear un mayor acceso. No obstante, cuando vemos los capítulos
consagrado sobre la sustanciación en la LOPA, observamos que existen una serie de sacramentalidades a seguir, lo que puede generar una disparidad para que en la práctica se dé la debida materialización de la sustanciación, tomando no solamente en cuenta a la LOPA, sino también a la misma ley de simplificación de trámites. En la práctica en Venezuela ha sido la sustanciación una fase excesivamente compleja, ha tenido un ejercicio extenso de potestades, la administración ha sido muy inquisitiva, lo que ha resultado de tener expedientes administrativos con unos manejos altamente complejos y que han llevado a que muchas veces sea más complejo dictar una buena decisión por todo lo enrollado, lo confuso que puede hacer el hecho de dictar una buena decisión. Sin embargo, tenemos que señalar de que en una tercera realidad, no muy lejana, es que la administración tendría que estar orientada a lo que es la finalidad o es el panorama o el horizonte de esta materia, que es establecer de que tiene que regirse bajo un principio de administración vicarial consagrado en el artículo 141 constitucional, donde tiene que establecerse que existan principios derivados como la eficiencia, la eficacia y por supuesto la transparencia. Cosa de que tenemos que en la práctica buscar enaltecer más, porque, ok, aunque la sustanciación tiene una normativa señalada en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1981, no es menos cierto que ha existido una evolución en el tiempo donde se debe de incluir a la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, lógicamente, a la misma Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Debe reseñarse que la sustanciación tiene pues un proceso bastante importante en el que tiene que establecerse. Por ejemplo, vamos a señalar lo que nos dice la LOPA. La LOPA nos dice lo siguiente: en todo procedimiento, la sustanciación debe ser realizada dentro de un lapso específico, que será el lapso global en caso del procedimiento sumario o el lapso trazado de ley. Hay que señalar de que se hace esta aseveración abierta porque el problema radica es que no todos los procedimientos administrativos, aunque sabemos que el procedimiento administrativo por excelencia es el de la LOPA, que es el genérico, no todos los procedimientos administrativos consagrados en leyes especiales tienen los mismos lapsos. Es por eso que se tiene que señalar la naturaleza del procedimiento y lógicamente qué lapsos tiene. Pero de acuerdo con la LOPA, si la ley especial nada dispone al respecto, el lapso de sustanciación será de 10 días, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento. ¿Qué significa eso? Habiendo tenido las partes o la parte, el hecho de que fue no notificado desde el inicio del procedimiento tiene sencillamente que cumplir con un procedimiento. Tenemos que señalar que las leyes especiales manejan otros lapsos de sustanciación y hay normativas que establecen, por ejemplo, lapsos en materia de audiencia. Hay que reseñar que por lo menos en lo que es materia de materias regulatorias, por ejemplo, en materia de lo que son la materia de precios justos, por decirlo así, se establecen algunos tipos de audiencias. Y en el artículo 48 de la LOPA es que la sustanciación se llevará a cabo en un lapso, no en un acto específico. ¿Qué significa esto? Que como no se lleva a cabo la sustanciación en un acto específico, o sea, porque se tienen 10 días contados a partir, podría ser realizada dentro de cualquier momento de este lapso. ¿Qué significa? Que si tengo 10 días desde la notificación, puedo contar desde el día 1 al día 10 para poder presentar las respectivas pruebas o buscar en el día 1 hacer la respectiva promoción y que en los 9 días subsiguientes se hagan las debidas evacuaciones. Debe reseñarse que existe un aspecto fundamental que es la existencia de la preclusividad de la sustanciación, aspecto que en la práctica ha sido muy discutido porque se habla de que no se puede tratar de circunscribir que el procedimiento administrativo va a ser igual de rígido e inflexible como lo es el proceso pues en sede jurisdiccional. Sin embargo, debe de señalarse que aún existiendo pues esta preclusividad, existen dos posturas. Tenemos una primera postura que se habla que no se debe de abusar de la potestad inquisitiva, es decir, la administración no puede ir jugando en volverse pues un capricho de la administración y se dice más o menos algo así. Si la sustanciación únicamente puede llevarse a cabo dentro del lapso establecido en la ley, que en el caso de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es de 10 días hábiles, el artículo 41 de esa ley señala que los lapsos o términos son obligatorios, lo que podría conducir a considerar que la sustanciación solamente puede ser realizada dentro del lapso legalmente establecido. O sea, si lo vemos desde este criterio,
de una perspectiva literal, o sea, o vamos a la letra de la ley, tenemos el aspecto que nos habla que son 10 días, que este sería el momento para hacerlo, que no habría luego plazos ni habría nada de esto y que lógicamente se tendría que cumplir. Es decir, aquí estaríamos cayendo en lo que es propiamente la preclusividad. Sin embargo, en aras de mantener la garantía vicarial de la administración vicarial como nueva tendencia que encontramos incluida a partir de la Constitución de 1999, hay una postura que viene mantenido desde la sentencia de Sala Político-Administrativa, caso Sociedad Williams-Enbridge, que se dice, en contra de lo que se ha señalado que el principio general es que el interesado podrá formar alegatos en cualquier momento hasta que no se dicte decisión. Eso significa de que sí se podría, antes de dictar la decisión, que el administrado presentara elementos de convicción sin tener que caer en la rigidez, sacramentalidad y lógicamente caer como en una figura análoga de una preclusividad de naturaleza procesal cuando esto realmente es un procedimiento administrativo. Entonces, ahí queda como esa postura. Sin embargo, a criterio propio, considero que debería de existir pues un estricto pues equilibrio. ¿En qué sentido? En que tampoco el administrado puede pretender del todo abandonar o dilatar el impulso del procedimiento, debiendo de tratar de cumplir a cabalidad pues en esos 10 días que establece la norma de hacer toda esta sustanciación, pero si él observara que existen aspectos que van más allá de sus manos y que le dan la imposibilidad de poder materializar conforme a la sustanciación en ese lapso y que van a haber nuevos elementos de convicción que a posterioridad pudieran presentarse, se podría flexibilizar un poco esta preclusividad. Aspecto que yo creo que tomaría como un criterio intermedio. Ni acabaría con la preclusividad, pero tampoco rechazaría del todo la idea de una flexibilización de esa preclusividad. El alcance de la sustanciación. Hay que reseñar que la sustanciación presenta pues 4 alcances altamente importantes. Primero, tenemos el aspecto que la sustanciación permite recabar información relevante para la decisión, incluso de oficio. ¿Qué significa esto? De que la administración, haciendo uso de sus potestades inquisitivas, puede lógicamente recabar de oficio información. Esa información debe ser incorporada al expediente administrativo, cuya ordenación parte del principio de escritura. O sea, esto no puede ser algo fáctico, esto no puede ser algo verbal, tiene que ser plasmada dentro del acto. Esta información puede versar sobre hechos relevantes para la decisión del procedimiento, con lo cual se tratarán de pruebas acordadas de oficio por la administración. La administración en esas llamadas investigaciones previas que puede realizar, en esas inspecciones, puede recabar elementos muy importantes que pueden ayudar al alcance de la sustanciación. Por su parte, la sustanciación, en un segundo aspecto del alcance, puede consistir en información aportada al expediente por otros órganos. Eso significa de que si se pudiera hacer uso de este tipo de figura, donde estaríamos en presencia de pruebas que serían de una naturaleza tipo informes administrativos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, podríamos establecer de que, un ejemplo, tenemos un procedimiento en materia de incumplimiento de obligaciones laborales consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, un procedimiento sancionatorio, pero la administración decide saber el grado de insolvencia o de solvencia que pudiera tener el administrado en materia de cumplimiento de parafiscalidad, por ejemplo, ver cómo está pues en el Seguro Social. Entonces, perfectamente podrá pedir un informe administrativo al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para conocer esta realidad. En un tercer alcance de la sustanciación tenemos que establecer de que solo las partes pueden acotar, alegar o presentar, formular alegatos y pruebas. Puede tratarse de partes existentes al momento de inicio o de interesados cuya condición fuera conocida sobrevenidamente en el procedimiento. ¿Qué se quiere decir? Que esto no es abierto, esto no es que cualquier persona va a venir, a excepción que estemos en presencia de un acto de efectos generales, pero o en una investigación que sea de un proceso que lógicamente no tengamos claro el tipo de interesados que pueden estar estableciendo si es en materia de difuso colectivo, pero por lo general siempre tiene que ser una persona que o sea parte desde el inicio o que se convierta en parte de manera sobrevenida. Como cuarto aspecto del alcance de la sustanciación, tenemos que señalar que la misma debe ser realizada por un funcionario competente respecto al cual de la LOPA nada dispone. O sea, es necesario que si yo estoy haciendo
una investigación en materia, por ejemplo, tributaria, tiene que ser lógicamente el departamento encargado en hacer los debidos procedimientos según su materia, el que realice como tal o el que sustancia el expediente, porque no se puede pretender que sea cualquier funcionario por el hecho de que esté en el órgano o en el ente el que realice la debida sustanciación cuando realmente no tiene las debidas competencias. Sobre la sustanciación y el expediente administrativo, también hay que señalar otros aspectos un tanto importantes, dado que la sustanciación tiene que quedar recabada, recopilada, organizada, sistematizada dentro de un expediente administrativo. El acceso al expediente administrativo sigue siendo un requisito necesario para el cabal ejercicio del derecho de participación en el procedimiento y por lo anterior es una garantía. Por eso, cuando nosotros hablamos del expediente administrativo, tenemos que conceptualizarlo y se dice que es el conjunto de documentos que ordenados y archivados resumen todas las actuaciones del procedimiento administrativo. ¿Qué significa esto? De que la administración, en aras de garantizar esta sustanciación y ese principio fundamental del acceso al expediente, tiene que crear un expediente administrativo donde recopile todas las actuaciones en las cuales la parte o la misma administración en un procedimiento de oficio se puede ver vinculada. Sin embargo, hay que establecer algo y que es una confusión que en la práctica jurídica se genera mucho, que es cuando nosotros vamos a hablar sobre la diferenciación del derecho al acceso de registros y archivos de la administración versus el derecho al expediente administrativo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del derecho a acceso de registros y archivos, se está hablando es que cualquier ciudadano, a fin de poder participar en la actividad administrativa y hacer su ejercicio de control, puede lógicamente tener acceso a los archivos o a los registros que la administración maneja. O sea, no puede existir, salvo estrictas excepciones, una limitante al acceso a los archivos de la administración. Cosa muy distinta que cuando nosotros ya hablamos del derecho al acceso al expediente, aunque subyace o viene como una consecuencia del primer derecho estudiado, tiene un contenido más específico, porque es el derecho de las partes del procedimiento a acceder al expediente que recoge las actuaciones de ese procedimiento. ¿Qué significa esto? Que sencillamente es el derecho de accesar sencillamente a esa información, lo que lleva a que estas actuaciones del procedimiento se lleven a cabo. Sobre el tema de la sustanciación y la simplificación, también hay mucha tela que cortar, porque tenemos que recordar esto, tenemos que recordar el divorcio tangencial que existe entre la sustanciación consagrada en la LOPA y la simplificación establecida por la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Porque se dice que implica que tal instrucción debe limitarse a recabar información estrictamente necesaria, o sea, no podemos volver esto un procedimiento complejo, dilatorio, porque lo que se busca es basar muchas de las actuaciones o de los elementos de convicción que las partes por su dificultad o por su inaccesibilidad se puedan sustituir o se puedan reemplazar haciendo uso de un principio general como es el principio basado en la buena fe del ciudadano. Hay que reseñar que los obstáculos de la sustanciación del procedimiento electrónico también es otro de los retos que se presentan en Venezuela en materia administrativa porque por cuanto aún hoy en día ya tenemos un acceso altamente interesante a lo que es la web y a lo que es un sistema para poder ir llevando procedimientos, tenemos el aspecto que en la práctica muchas veces las personas no tienen un debido acceso a la totalidad del expediente y de todas las actuaciones porque no se cuentan a veces con sistemas totalmente preestablecidos que puedan hacer que en tiempo real cualquier persona desde su computadora pueda observar los procedimientos que van impulsando. Se tiene que establecer que administrativistas venezolanos célebres como el profesor Armando Rodríguez han establecido de que aunque existe intentos con la ley de simplificación y tenemos la LOPA y todo esto, y tenemos la ley general de mensajes de datos y firmas electrónicas, existe como una suerte de vacío que hace de que los procedimientos muchas veces se tornen inmanejables, inaccesibles, por el tema de la acumulación, por el tema del expediente, de la documentación innecesaria, produciendo muchas veces más costes que beneficios directos a la administración del ciudadano. Eso significa que aunque en letra muerta tenemos una norma, también tenemos la ley de infogobierno, por mencionar alguna, que nos habla sobre la necesidad
de tener una suerte de garantía de que en esta simplificación se va a dar celeridad, pero la sustanciación se va pues, a llevar a cabo. A veces esto se vuelve un caos, un pandemonium, y genera como tal la idea de que hay muchos obstáculos, por ejemplo, en lo que es la sustanciación normal a la luz de la simplificación y mucho más cuando hablamos en concreto sobre la sustanciación de los procedimientos de naturaleza electrónica. Debe señalarse que la sustanciación y la oralidad, esto también es muy importante porque aunque los alegatos de las partes, es decir, los escritos de descargos o los escritos de inicio de procedimiento de solicitudes, más que todo en esos procedimientos a instancia de parte interesada o de escritos de descargos en esos procedimientos que son de oficio o que son de naturaleza sancionatoria, encontramos que bajo los preceptos de esta administración vicarial a la luz de la Constitución, puede relacionarse las partes con audiencias públicas donde pueda permitir la exposición de las partes incluso de manera oral. O sea, es necesario que las partes puedan manifestar sus hechos de modo oral y que pueda pues explicar con mayor cercanía, con mayor inmediatez el hecho de lo que es aquel aspecto que puede conformar esa solicitud o ese motivo que genera la apertura o el inicio de este procedimiento administrativo. Bueno, esto era lo que teníamos que señalar sobre la sustanciación en el procedimiento administrativo. En próximas cápsulas seguiremos hablando sobre la importancia de otras fases del proceso y de otros elementos esenciales para poder fomentar este tema de la recopilación de elementos de convicción. Estuvo para ustedes la profesora Judith Astorrealba. Hasta una próxima oportunidad.